vamos a resolver el bloque F, que es el último de la hoja de derivadas, en el que me piden que haga derivadas sucesivas. Entonces, vamos a ver, tenemos la primera función es x por el seno de x. Y me piden que calcule la tercera derivada. Pues me han puesto ahí 3 comitas. Entonces, vamos a empezar paso a paso. Vamos a calcular primero la primera derivada. Cuando la tengamos, calcularemos la segunda derivada. Y cuando la tengamos, derivando la segunda derivada, calcularemos la tercera. Esta es la derivada de un producto, que es derivada del primero, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es el coseno de x. O sea que me ha quedado seno de x más x, que multiplica al coseno de x. Esta es la primera derivada. Entonces, a ver por aquí. Si quiero ahora la segunda derivada de la función, tengo que derivar lo que me ha salido en la primera derivada, ¿vale? Derivo la primera derivada, por eso es la derivada segunda. Tengo aquí derivada del seno, el coseno, más derivada de x, 1, que ya no lo voy a poner, por el coseno de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del coseno es el menos seno, entonces este más, como es más por menos, se va a convertir en menos. Y aquí puedo juntar coseno más coseno, es 2 coseno. Y aquí tengo menos x, seno de x. La derivada tercera es la derivada de la derivada segunda. La derivada segunda me ha salido 2 coseno de x menos x seno de x. Si yo derivo la segunda derivada, me sale la tercera. Igual que cuando derivé la primera derivada, me sale la segunda, ¿vale? Aquí tengo una resta de funciones, derivo cada una de ellas. La derivada de 2 coseno es 2 por la derivada del coseno, que es el menos seno. Y luego tengo aquí menos. Cuidado, porque como tengo un menos, voy a meter entre paréntesis lo que se lee de la derivada y luego lo multiplicaré por el menos. Derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, que es el seno, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del seno, que es el coseno. Y aquí si opero un poquito me queda menos 2 seno de x. Aquí, para quitar este paréntesis, menos por más es menos, menos seno de x. Y menos por más es menos x coseno de x. Si opero esto un poquito, veo que menos 2 seno, menos seno es menos 3 seno de x. Y aquí me queda menos x coseno de x. Ya está. Esta de aquí es la tercera derivada, la voy a poner aquí, menos 3 seno de x menos x coseno de x. Vale, la segunda función, me piden que x por coseno de x calcule su cuarta derivada. Bueno, pues nada, pues vamos a tener que hacer un proceso muy parecido al del ejercicio 1. Primero calculamos la primera derivada, que es derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Entonces aquí más por menos es menos. Ya tengo la primera derivada. Ahora, si quiero calcular la segunda derivada, tengo que tomar lo que me ha salido en la primera y derivar. La derivada del coseno menos seno. Y aquí tengo menos. Bueno, esta es la derivada de un cociente, de un producto. Entonces voy a poner ahí voy a derivar el x por el seno y el menos lo voy a dejar delante y luego lo multiplicaré para quitar el paréntesis. Derivada de x es 1 por el seno es seno de x, más la derivada de x, perdón, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces aquí me ha quedado menos seno de x, menos seno de x y menos x coseno de x, porque al quitar el paréntesis multiplico el menos. Y esto es, a ver, menos seno es menos 2 seno de x. Y luego tengo menos x coseno de x. Ahora, si quiero calcular la tercera derivada de x coseno de x,
tendré que tomar la derivada segunda, que es menos 2 seno de x menos x coseno de x, y derivar. La derivada de menos 2 seno de x, bueno, el menos 2 se queda esperando lo que sale de la derivada del seno, que es el coseno. Y ahora aquí tengo menos. Voy a abrir paréntesis y lo que voy a derivar es esto, nada más. La derivada de x es 1 y la del coseno es coseno, más el primero sin derivar, que es x, y la derivada del coseno es el menos seno, por lo tanto este más por menos va a dar menos. Cuando quite el paréntesis me queda 2 coseno de x menos coseno de x más x seno de x, porque más por menos es menos y menos por menos es más. Es decir, si puedo agrupar aquí, menos 2 coseno menos coseno es menos 3 coseno de x, y me queda más x seno de x. Vale, me queda una derivada más, porque si quiero calcular la cuarta derivada, lo que tengo que hacer es tomar la tercera, esto es el seno de x, y volver a derivar. El menos 3 se queda ahí, y la derivada del coseno es el menos seno, y menos por menos es más. Y ahora tengo más. Derivada de x es 1 por el seno de x, más el primero sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Y aquí puedo agrupar 3 seno más seno es 4 seno de x, y luego más x coseno de x. Esa es la cuarta derivada. La voy a poner aquí. 4 seno de x más x coseno de x. A ver, el tercer ejercicio. Me dicen que calcule la segunda derivada de x cubo neperiano de x. O sea que tengo la función x cubo por el logaritmo neperiano de x y quiero la segunda derivada. Pues entonces, bueno, para calcular la segunda derivada, primero tengo que calcular la primera. Y como esto es un producto, tengo derivada del primero, 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 partido por x. Entonces aquí puedo agrupar un poquito y me quedaría 3x cuadrado logaritmo neperiano de x más el x cubo por el 1 es x cubo y entre x es x cuadrado. Vale. Bueno, vamos a dejarlo así. De momento se podría sacar factor común el x cuadrado, pero voy a dejarlo. Al final es más fácil dejarlo. Ahora, si quiero calcular la segunda derivada, esto es un logaritmo neperiano, de x cubo por el logaritmo neperiano, tengo que tomar lo que sale de la primera derivada, que es 3x cuadrado logaritmo neperiano de x más x cuadrado, y volver a derivar, ¿no? Aquí tengo la derivada de un producto, que es derivada del primero 6x, ¿vale? Porque 2 por 3 es 6 y n-1 da 1. Por el segundo sin derivar, que es el logaritmo neperiano de x, más el primero sin derivar, que es 3x cuadrado, por la derivada del neperiano, que es 1 partido por x. Y ahora tengo más la derivada de x cuadrado, que es 2x. O sea que aquí, operando un poco, me queda 6x logaritmo neperiano de x. 3x cuadrado entre x es 3x. Y aquí tengo 2x. Luego puedo juntar y tendría 6x logaritmo neperiano de x más 5x. Y lo podríamos dejar así, aunque se puede sacar factor común la x. O sea, podríamos haber sacado factor común la x y quedaría así, que también está bien. Pero bueno, aquí me vale. 6x por el logaritmo neperiano de x más 5 por x. Esa es la segunda derivada de la función x cubo logaritmo neperiano de x. Y la cuarta, el cuarto ejercicio, son 5. A ver, aquí me están pidiendo la derivada enésima de 1 partido por x. Bueno, pues vamos a ver. A ver qué nos sale, porque eso es un trabajo infinito, tendríamos que derivar n veces. Esa es la derivada enésima. Hay quien la pone así y hay quien la pone encerrada en 2 paréntesis. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que tendré que hacer será derivar 1 partido por x. Calcular la primera derivada, a ver si tenemos suerte y empieza rápidamente a tener una pauta. Bueno, para derivar esto lo que hago es ponerlo como potencia y utilizar la ley de n por x elevado a n menos 1. Pues menos 1 menos 1 es menos 2. ¿Vale? Esto sería menos 1 partido por x cuadrado, pero yo creo que es más fácil en este momento dejarla así porque se deriva más fácil ahora.
Ahora, si quiero calcular la segunda derivada de 1 partido por x, lo que tengo que hacer es tomar la primera derivada, que es menos x elevado a menos 2, y volver a derivar. El menos 2 pasa adelante y me da más 2 por x elevado a menos 2 menos 1, que es menos 3. Si ahora quiero calcular la cuarta derivada de 1 partido por x, tengo que tomar la cuarta. Esperad, que es la tercera. Si ahora quiero calcular la tercera derivada, tengo que tomar lo que sale de la segunda y volver a derivar. Y me queda menos 6x menos 3 menos 1 es menos 4. Bueno, mirad, de momento, yo que aquí veo una secuencia. Está muy claro que menos 2, menos 3, menos 4, y hay una alternancia de signo, más, menos, más, menos, más, menos. Y luego el 1 se convierte en 2, que se convierte en 3, perdón, que se convierte en 6, que es 2 por 3. Si quiero calcular la cuarta derivada de 1 partido por x, tengo que tomar lo que sale de la tercera, que es menos 6x elevado a menos 4, y volver a derivar. Menos 6 por menos 4 es 24. Y x queda elevado a menos, esta da positiva, a menos 4 menos 1, que es menos 5. Bueno, yo ya lo tengo claro. Yo creo que ya aquí habría que seguir derivando y preguntarse, bueno, ¿hay alguna fórmula para sacar la derivada enésima? La hay. La derivada enésima es la derivada que ocupa la posición n. Entonces, mirad, aquí hay una alternancia de signo. Hay una secuencia 1, 2, 6, 24. Habría que ver quién es esta secuencia 1, 2, 6, 24, que si habéis dado factoriales, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 1 por 2, 2, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, 6, el factorial de 4 es 1 por 2 por 3 y por 4, 24. Luego estos números son el factorial de n, o sea, aquí está el factorial de n. Multiplicado por x, elevado a ¿cuánto? Pues fijaos, elevado a menos, cuando es la cuarta derivada sale un 5, cuando es la tercera derivada sale un 4, o sea que es la n, el 4 se convirtió en 5, luego más 1, ¿no? El 3 se convirtió en 4, ¿vale? Y aquí viene la parte complicada, porque necesito una alternancia de signo, y eso es un menos 1. Acordaos que cuando yo tengo una base negativa y la elevo a un exponente par, da positivo. Pero si la base negativa la elevo a exponente impar, me sigue dando negativo. Entonces, fijaos, la primera derivada da negativa, la segunda da positiva. Entonces, me basta con elevarlo a n. Cuando la primera derivada n vale 1, tiene que dar negativa porque el exponente es impar. Y cuando n vale 2, es par y por lo tanto menos por menos es más. Entonces, yo creo que ya esto está contestado. Este formulón, vamos a ponerlo aquí, me ha salido menos 1 elevada a la n, la derivada que sea, por el factorial de n y por x elevado a menos n más 1. Esa es la derivada enésima que nos piden en el ejercicio 4. El ejercicio 5. X por e elevado a x, tercera derivada. Vamos a ver. El ejercicio 5. X por e elevado a x, tercera derivada. Bueno, pues vamos a empezar calculando la primera. Luego calcularemos la segunda y después calcularemos la tercera. Esto es un producto. Derivada de x, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya está hecha. Aquí me vais a permitir, voy a sacar factor común, la e elevado a x. Entonces, si yo ahora quiero calcular la segunda derivada, podría hacerla aquí también, ¿eh? Vamos a hacerla sobre esa. Tomaría la primera derivada y volvería a derivar. Derivada de la exponencial, ella misma, más, esto es un producto. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto me da 2e elevado a x más x elevado a x, que si saco factor común es 2 más x por e elevado a x. Aquí hay pauta. No sé si veis que me ha dado lo mismo, pero donde hay un 1
ahora hay un 2. Vamos a ver, la tercera derivada sería tomar la segunda, que la tengo aquí. 2 elevado a x más x elevado a x. Y derivar. Si derivo la segunda derivada me sale la tercera. La derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x más. Aquí tengo la derivada de un producto, por lo tanto es derivada de x, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es e elevado a x. Entonces, si aquí junto 2 elevado a x más 1 elevado a x es 3e elevado a x, más x e elevado a x. Luego esto sería 3 más x por e elevado a x. O sea, ya tengo, esto da 3 más x por e elevado a x. Y además, viendo la secuencia, si me hubiesen pedido que calculase la derivada enésima de x por e elevado a x, fijaos, en la derivada primera me salía un 1, en la segunda un 2 y en la tercera un 3. Luego esto va a ser n más x por e elevado a x. ¿Vale? No nos lo pedían, nos pedían la tercera, la tengo aquí, con eso valía. Pero bueno, ya que ha salido así de un ejercicio tan bonito, creo que se podía poner una fórmula.